dobló su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová me dio y Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en la capacidad de hacer lo mismo en el momento en que semejante cosa pasa? Porque las cosas materiales al final se recuperan. Las cosas materiales hoy son y mañana no son, pero la vida de mis hijos, 10 hijos en un mismo momento, la situación del hombre era difícil. Pero es que Satanás había dicho: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme usted a Dios de balde? Bueno, ahí sigue. El capítulo 2: aconteció que al otro día vinieron los hijos de Dios, se presentaron delante de Jehová, y detrás de ellos venía Satanás. Y se presentaron a Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y le dijo: vengo de rodear la tierra, de darle vueltas. Y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, un varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren, aquí está algo muy interesante. Dice que Satanás incitó a Dios. ¿Puede Satanás incitar a Dios para que yo lo arruinara sin causa? Ahí surgen una serie de preguntas. Mis hermanos, Satanás ha hecho una propuesta. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dios tiene que demostrarle a Satanás que es un perfecto mentiroso. Sigamos. Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano, toca su hueso, toca su carne, y verás si este hombre no blasfema contra ti mismo en tu misma presencia. Y dice la Biblia: y dijo Jehová a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida. Y le dio autoridad otra vez a Satanás para que tocara su piel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no pasa nada si no es la voluntad de Dios. Que todas las cosas están bajo el control de Dios. Este se llama el decreto permisivo de Dios, es decir, Dios permite la maldad. Él no es el autor de la maldad, porque Dios es bueno y misericordioso, pero Él permite, y lo permite con propósitos extraordinarios. En este momento Job no lo entiende, ustedes no lo entienden, a esta altura yo no lo entiendo, pero lo vamos a entender al final del sermón. Bien, y entonces dice la Biblia que salió Satanás de la presencia de Dios en el verso 7 e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces estaba en una situación lamentable. El hombre que hacía unos pocos días era el hombre más famoso de la tierra, ahora estaba con una lepra, en una situación lamentable, sin nada. Y por desgracia para él, una mujer que le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener una esposa así? No, ¿verdad? O viceversa, un esposo que dice semejante cosa: maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le reclama a esta mujer y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, otra versión dice necias: has hablado, ¿por qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job contra Dios, no pecó con sus labios y no pecó en su corazón. Todavía retenemos la integridad. Todavía crees en ese Dios después de lo que ha hecho contigo. Te ha quitado todo, te ha quitado tus hijos. Todavía sigues insistiendo. Y Job dice: sí,
todavía. Es que Satanás había dicho: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Hermanos, aquí hay una tremenda lección extraordinaria. Los cristianos sí tememos a Dios de balde. Este hombre está totalmente enfermo, grave, en una situación lamentable. Había perdido todo. Ahí es donde comienza toda la historia, en este momento. Y la Biblia dice que vienen 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Y había un cuarto, Eliud, pero este era muy joven y todavía se quedó un poquillo atrás. Dice que cuando eran grandes amigos, íntimos amigos de Job, los cuales cuando lo vieron alzaron sus ojos desde lejos y no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días. Tuvieron 7 días sentados en tierra viendo a Job. No se atrevían a hablar, no sabían qué decir en ese momento. El hombre estaba totalmente arruinado. Y dice la Biblia, ellos miraban que el dolor de él era muy grande. En ese momento, Job, como que después de los 7 días, rompe el silencio y maldice el día en que nace. No era para menos. Después de esto dice que Job abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. El verso 6: ocupe aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año. Y sigue hablando todo el capítulo 3. Job está maldiciendo el día en que nació. Aquí el hombre ya está sintiendo los efectos de la situación. Aquí ya ha transcurrido más de una semana. Y quizás el hecho de perder, el dolor físico, era un dolor inmenso para él. Pero el dolor moral de haber perdido su familia era aún mayor. De aquí han surgido 10,000 preguntas. ¿Por qué sufren los justos? El verso 1 nos dice que este hombre era santo, que este hombre era perfecto, que este hombre era temeroso de Dios. La Biblia nos dice que Dios expresó de él y dijo: mi siervo. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios está permitiendo estas cosas con un siervo, con un hombre santo, con un hombre perfecto? Él no entendía la razón. Quizás nosotros no entendamos. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, o de los que están escuchando por la radio o viendo por la televisión, se han hecho esa pregunta: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en esta situación? Es mejor que no la hagamos. Es mejor que creamos que Dios está en control, que Dios sabe lo que está haciendo, y todo lo que Dios hace es bueno. ¿Es bueno lo que le está pasando a Job? Cualquiera diría: no, eso es malo lo que le está pasando a Job. Eso es terrible, es una tragedia, no debió haberle pasado. Definitivamente que no, está bien lo que le está pasando. Pero ¿qué está diciendo usted? Está bien porque Dios está permitiendo que le pase. Y todo lo que Dios permite que pase, todo lo que Dios hace es con un propósito y es bueno. Dios no hace nada malo. Entonces, ¿está bien que sufra Job toda esta tragedia? Sí, está bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque Dios está en el control de esta situación, porque Dios sabe lo que está haciendo, porque esto es para el bien de Job. Aunque él no lo entienda, no importa que él no lo entienda, no importa que nosotros no lo entendamos, lo importante es que Dios sí lo entiende. Dios sabe lo que está haciendo, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Aunque el hombre aquí no entiende. Ahora en el capítulo 4 comienza el primer round.
Vienen tres amigos y aquí hay tres rounds. Los tres amigos, primero habla uno, luego habla el otro, etc. Y Job responde. Una vez que ha hablado estos tres, vuelve a iniciar otro round. Y vuelven a hablar los tres. Y Job responde. Al terminar esta segunda vuelta, inicia Elifaz la tercera vuelta y comienza a hablar contra Job. Y al terminar el tercero, ya no había nada más que hablar, entonces comenzó a hablar Eliud. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener amigos como estos? Porque la tesis de estos hombres era: Job, pecaste. Todo lo que te está pasando es porque pecaste, hiciste algo malo. Capítulo 4 dice: entonces respondió Elifaz: si probáremos a hablarte, te será molesto. ¿Quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas de los que decían: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y le dice Elifaz: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Le está diciendo: hey, es que tú pecaste. Y es que esa es la actitud nuestra cuando a alguien le va mal. Cuando pasa algo hizo. Yo sabía, dice, es que algo ha hecho. Por eso le está yendo así. Y la pregunta del hombre es: recapacita, ¿a qué inocente se ha perdido? El verso 8: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, las ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los que siembran injuria las ciegan y perecen por el aliento de Dios. Está diciendo Job: tú has sembrado injuria. Tú estás cosechando lo que sembraste. Todo esto que te está sucediendo es el producto de tu pecado, de la situación pecaminosa en la que tú te encuentras. Ahora, ¿qué decimos nosotros? El capítulo 5 dice: ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata de ira y al codicioso lo consume la envidia. Y yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Le está llamando necio. Y le está diciendo: sí, echó raíces. Y fue un hombre importante, pero ahora es esto. Estás en esta situación lamentable. Y es triste cuando un amigo, cuando algo ocurre a nosotros, nos juzga por la situación en la que estamos pasando. Job estaba en una situación bien difícil y entonces en el capítulo 6 reprocha la actitud de Elifaz. Y dice, respondió Job y dijo en el capítulo 6: oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y si alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, o muge el buey junto al pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Y el hombre comienza a hacer todo un discurso acerca de su integridad. Y evidentemente el capítulo 7, Job prosigue con este discurso. Dice él: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero?
como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes. Hasta el alba mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Aquí la situación del hombre era terrible. Habían pasado ya meses y dice que su carne era toda una situación lamentable. Carne pegada a los huesos. El olor era terrible. Y dice aquí que en las noches no tenía ningún sosiego. En las noches quería que fuera de día. En el día quería que fuera de noche. Estaba en una agonía de espíritu increíble. Una sarna desde la planta de los pies hasta la cabeza. El hombre santo, el hombre recto, el hombre de Dios. Pero como dije, el dolor de haber perdido su familia, encontrarse ahora ahí siendo el blanco de las acusaciones de sus amigos, el hazme reír de la sociedad, el hombre que otrora era poderoso y respetado, el hombre que otrora era el más grande de todos los orientales, ahora con una sarna maligna, con su piel hendida, la piel pegada a los huesos, con un dolor espantoso, en un desatino impresionante, está allí tirado en cenizas, en esa agonía de espíritu. Era fácil hacer lo que la esposa le había dicho: maldice a Dios de una vez y muérete. Era lo más conveniente según la mentalidad humana: maldice a Dios y muérete. Pero Job sigue en la lucha, porque esta vida es una vida de luchas. Pero nuestras armas no son carnales sino espirituales. Y vamos a pelear contra Satanás, no importa lo que él mande contra nosotros. Tenemos de nuestro lado al Señor Jesucristo. Él nos dará la victoria, no importa las circunstancias. Mi fidelidad a Dios, mi amor a Dios no depende de la salud. No importa si estoy enfermo en una situación de esta naturaleza, aún así hay que retener la integridad, alabar a Dios, no importa. Si estoy en una situación de pobreza y de miseria, en una situación de calamidad económica, porque Dios puede permitir esas cosas para probar nuestra fe y nuestro carácter, no importa, aún así alabaré a Jehová. No importa que sea el blanco de mis amigos, que sea acusado de pecador, que sea el hazmerreír de la sociedad, no importa que retenga mi integridad, con todo y eso yo me alegraré en Jehová. Y ahí está Job, en esa situación calamitosa. Podría decir: es que Dios ya no me quiere. Incluso llegar a pensar: sí, ¿cuál fue mi pecado? Pero el hombre persiste: yo no he pecado. Y eso provocó una ira en sus amigos. En el capítulo 10 Job lamenta su situación: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. El hombre quería que Dios le dijera por qué estaba en esta situación. Verso 3: ¿te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos? Claro, yo soy la obra de tus manos, Dios, le dice Job. ¿Te parece bien que me estés torturando de esta forma? El hombre estaba en un estado de shock, de desesperación quizás. ¿Tienes, el verso 4, tú acaso ojos de carne? Miren la pregunta que Dios le hace a Job: ¿tiene ojos de carne? ¿Eres sensible? ¿Sabe lo que estoy sufriendo? Sí, Dios sabe cuando sufrimos. Y Dios se compadece de nosotros porque fue hombre, vivió entre nosotros, conoce nuestros sufrimientos y se compadece de nosotros. Pero Él
no va a permitir un sufrimiento mayor del que nosotros podemos resistir. Y nos cuida, y eso es extraordinario. Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Aunque tú sabes que no soy impío. Job todavía él sabe, él tiene conciencia, él no había pecado, no tiene ninguna conciencia. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Era una pregunta lógica, etcétera. Pero en el capítulo 11 entra a la palestra Zofar, el otro amigo de Job, y le dice: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Y aquí le hace una acusación en el verso 3: ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, le dice Zofar a Job, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de mis ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Vaya qué acusación lapidaria total. Su amigo le dice: Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Ese es el problema cuando los hombres se ponen en el lugar de Dios a juzgar a otras personas. Y le dice: aquí está emitiendo un juicio, tu castigo es menor de lo que tu iniquidad merece. No podemos juzgar. El Señor dijo que no juzgáramos a otras personas. El juicio pertenece a Dios exclusivamente. Él es el único que puede juzgar. Así que cometió un error Zofar al decirle semejante cosa, porque no sabe lo que está diciendo. Job no había cometido ninguna iniquidad. Se necesitaba temple, se necesitaba tener una serie de características para soportar todo esto. Ya no solamente era el dolor de haberlo perdido todo, no solamente era el dolor de estar en esta situación lamentable, sino el de tener a 3 individuos con el dedo acusador día y noche diciéndole: confiesa tu pecado, eres un gran inicuo, este es el justo castigo o el justo pago por tu iniquidad. Verso 7: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Ahora en el capítulo 12 Job proclama la sabiduría, y dice Job, le contestó diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Esta es una ironía total. Le está diciendo en otras palabras a estos hombres necios: también tengo yo entendimiento como vosotros, le dice Job. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien sus amigos se mofan, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Sigue insistiendo: el justo y el perfecto es escarnecido. Y sí, esas cosas pasan. Y en el capítulo 13, Job retiene su integridad, afirma ante propios y extraños que es un hombre íntegro. Dice: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atento a mis argumentos. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Y comienza todo un discurso donde el hombre retiene que es un hombre íntegro. En el capítulo 14 Job habla de la brevedad de la vida, y en el 15 entra otra vez Elifaz, entra al ataque, entra a escarnecer a Job, y le dice Elifaz: ¿proferirá el sabio vana sabiduría?
y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios van a testificar contra ti. Y le hace una pregunta: ¿naciste tú primero que Adán? Y comienza Elifaz nuevamente a atacar a Job. En el capítulo 16, Job se queja contra Dios y le dice: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, etcétera. Y el hombre llega a una situación lamentable, a quejarse. Había razón para ello. Entra Bildad, el otro hombre, otra vez, y le dice: ¿cuándo pondréis fin a las palabras, Job? Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Oh, tú que despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. El problema es que Job no era un impío. Y es cierto lo que está diciendo este hombre: la luz de los impíos va a ser apagada, pero Job no es un impío. Ahora en el capítulo 19 Job sigue confiando en Dios, sigue reteniendo su integridad. Han pasado ya varias semanas y el hombre todavía persiste y dice unas palabras muy interesantes: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? El verso 2: y me moleréis con palabras, porque a veces las palabras hieren más, afectan más que cualquier otra situación. Y Job estaba siendo molido por las palabras. A veces él necesitaba una palabra de aliento, una palabra de ánimo, alguien que orara por él para que lo fortaleciera el Señor y pudiera pasar ese trance agudo y difícil. Pero los amigos no lo ministraron. Sus amigos lo condenaron, lo hundieron más y lo metieron en una situación depresiva increíble. Esa no es la actitud correcta. Cuando una persona está caída en una situación de esta naturaleza, hay que levantarla, hay que ayudarla, hay que ministrarla, hay que orar por esa persona, hay que pedir a Dios que pueda darle la fortaleza, porque aquello tiene un propósito santo. No importa que no sea entendido, pero lo que no entendemos ahora lo vamos a entender después. Dice el verso: Dios me arruinó por todos lados y perezco. ¿Cómo puede un Dios santo, bueno, arruinar a una persona? No, Dios no arruina a nadie. Dios está permitiendo una prueba para sacarlo después más puro que el oro, para demostrarle al mundo que Él es un Dios soberano, que sabe lo que hace. Todo es por el bien nuestro. Cuando Dios hace algo o permite que algo sea hecho, es con propósito santo. Y Job dice en el verso 22: ¿por qué me perseguís como Dios? Y aún ni mi carne, de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en tierra para siempre? Aquí Job llega a un punto donde hace una declaración que seguramente estremeció a Dios de pies a cabeza. Dice: sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no a otro. A pesar de la situación, él sabía que Dios era real, sabía que su Redentor vivía y sabía que al morir iba a estar en la presencia de ese Dios, porque sabía que todo aquello era así, que Él era justo, que Él no había pecado. No entendía las razones, pero el hombre hace esta declaración. Ahora en el capítulo 20, Zofar, el otro amigo de Job, comienza a hablar contra Job nuevamente. Por cierto, dice, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído.
El verso 4, ¿no sabes esto? Que si fue siempre, así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Vuelve a lo mismo, vuelve a decirle malo, vuelve a decirle impío, vuelve a decirle lo que estás pasando en este momento es el pago de tu pecado. Ahora en el capítulo 21 Job afirma que los malos prosperan. Entonces Job respondió y dijo: oídme atentamente mis palabras, y sea esto el consuelo que me deis. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job comienza a hacerse esas preguntas. ¿Por qué prosperan los impíos? Los impíos progresan aquí, pero el fin de ellos es la muerte. Job estaba en esta situación lamentable, pero había un futuro para él. Eso hace una diferencia. Elifaz entra nuevamente y condena a Job por su maldad. Le dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene comentario el omnipotente de que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene el juicio contigo a causa de tu piedad? No, el castigo viene a ti, Job, por tu pecado, no porque has sido un hombre piadoso. Y qué triste es cuando uno sabe que ha sido leal a Dios, que ha sido fiel a Dios, pero la gente insiste en hacerle creer a uno que es un pecador, que es un miserable. En el capítulo 23, Job desea abogar su causa delante de Dios. Aquí sí pecó Dios, así pecó Job contra Dios. Ahí sí, el hombre ya estaba en una situación lamentable. Dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Increíble. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job quería ir donde Dios y decirle por qué. Job se sentía traicionado por Dios en este momento. Quería decirle: ¿por qué has permitido esto? ¿Cuántas veces cuando perdemos a un familiar llegamos con ímpetu y le decimos a Dios: ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué, Dios? Y queremos razonar con Dios. Job y Dios tenían una estrecha relación. Dios lo llama mi siervo. Y Dios se jactó de Job delante de Satanás y le dijo: mi siervo, no hay otro como él sobre la tierra. Y Job sabía eso. Y por eso aquí en este capítulo 23 el hombre quiere argumentar con Dios y darle sus razonamientos, sus argumentos. ¿Por qué, Dios, has permitido esto? ¿Cuántos de nosotros a veces se ha puesto en esa actitud de preguntarle a Dios por qué? ¿Por qué? Cuando nuestro mejor amigo nos traiciona, cuando alguien en quien confiamos y lo dimos todo por esa persona, según nosotros nos hizo una mala jugada, lo primero que queremos hacer es enfrentarlo, confrontarlo y decirle: ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué has hecho esto contra mí? ¿Así me pagas? ¿Esto es lo que tú me das a cambio? Esa es la actitud humana. Eso era lo que Job quería hacer aquí. Dice él: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Comienza a hablar. Mis hermanos, ningún ser sobre la faz de la tierra tiene derecho a Dios a preguntarle por qué. No tenemos derecho a preguntarle a Dios por qué, porque Dios es soberano. Y cuando yo digo que Dios es soberano, estoy afirmando que Dios tiene la potestad de hacer lo que le dé la gana. Y todo lo que Dios hace es bueno.
No importa si me gusta a mí o no me gusta. Si Dios lo hace, es bueno. Él sabe por qué lo hace. Él es creador, yo soy criatura. Yo no tengo ninguna potestad de preguntarle al creador, yo una criatura, ¿por qué? La actitud de la criatura es bajar la cabeza delante de la presencia de Él y decir: Señor, gracias, dame la fortaleza para pasar la prueba y la dificultad. Esa es la actitud, no una actitud de confrontación contra Dios, porque Él es creador, no la criatura. Nosotros somos la criatura. Bildad en el capítulo 25 niega que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Dice: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Algunas de las cosas que dice aquí son ciertas, pero la perspectiva desde la cual él estaba lanzando esto era lo incorrecto, su actitud. Aquí en el capítulo 26, Job proclama la soberanía de Dios. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Job describe el castigo de los malos en el capítulo 27. Dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y en lo omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. ¿Qué hombre? Aquí el hombre como que saca fuerza de flaquezas y dice: no importa cuál sea mi situación, voy a permanecer en mi integridad. ¿Recuerdan la pregunta de Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Temer a un Dios que nos tiene cercado de riquezas, con 10 hijos, con todo el prestigio y la fama, el hombre oriental más famoso de la sociedad. Es fácil temer a Dios. Es fácil temer a Dios cuando tenemos salud en nuestro cuerpo, cuando estamos en bonanza y somos admirados. Pero en esta situación, temer a Dios, Job está diciendo que va a retener su integridad hasta el final. Satanás había dicho: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job está diciendo aquí: voy a retener mi integridad. En el capítulo 29 Job recuerda el esplendor anterior, la grandeza que él tuvo en antaño. Ahora ya habían pasado meses que él estaba así. Dice el verso 2: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la tierra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Aquí nos habla de que era un hombre que hacía juicio en las plazas. Era una autoridad moral, un modelo a la sociedad. Ahora todo eso es pasado, todo eso es historia. Ahora es un hombre totalmente desprestigiado, acusado por todos, señalado por la sociedad como un pecador. Y en el capítulo 30 Job vuelve a lamentar su desdicha actual. Dice: ¿y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como de un ladrón, y habitaban en las barracas de los arroyos, etcétera. Pero en el capítulo 31 el hombre vuelve a reafirmar su integridad. Dice él: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque
¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Increíble, el hombre todavía le dice a Dios: pésame para que conozcas mi integridad. Y hay que él era un hombre justo. Pues bien, aquí en el capítulo 32, los tres amigos de Job se llaman al silencio. Cada uno había hablado 3 veces. Job había contestado a cada uno por nombre. El diálogo había llegado al final. Los hombres no habían logrado su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de estos 3 amigos? Demostrarle a Job que su situación era producto del pecado, provocar en él un arrepentimiento por esa conducta que lo había traído a esta situación. Pero no habían logrado el objetivo. Job permanecía diciendo: soy justo, no he pecado contra Dios. Y aunque había tambaleadose su fe en algunos momentos, y aunque quería contender con Dios, el hombre retenía su integridad. Estos son los hombres que Dios necesita hoy. Hombres que no anden conforme a las circunstancias de la vida. Hombres cuya fe no dependa de las circunstancias de la vida, sino de una fe a pesar de las circunstancias, a pesar de la riqueza o de la pobreza, a pesar de la aceptación o del rechazo, a pesar de cualquier situación de nuestra vida. Hombres que retengan su integridad a cualquier precio, y que ante las mentiras de Satanás, ante los embustes del maligno, permanezcamos firmes, porque sabemos en quién hemos creído, y podamos decir como Job: sé que mi Redentor vive. Así es lo que Dios quiere, esa actitud de nosotros. Que temamos a Dios a pesar de las circunstancias. Capítulo 33, 34, 35, 36 y 37. Eliú, un joven, un muchacho que creía que era sabio, lanzó toda clase de saetas contra Job, que Job ni siquiera le contestó. Ya no valía la pena, había pasado todo. Él habló y dijo 10,000 cosas y reafirmó lo que sus amigos habían dicho. Incluso dice, ardió en ira, en cólera, porque sus amigos no fueron capaces de convencer a Job de su pecado. Pero este hombre tampoco lo logró. Ahora, lo importante es el contraste entre el capítulo 23 y el capítulo 38. Capítulo 23 tenemos a Job, que decía: quiero sentarme donde está Dios, quiero argumentar con Dios, quiero preguntarle a Dios por qué estoy pasando esta situación. Y quizás esa sea la actitud de algunos esta mañana. Quizás esa haya sido la actitud de algunos de nosotros en el pasado. Ir donde está Dios y decirle: Dios, ¿por qué me has traicionado? ¿O por qué has permitido que esto me pase a mí? Y hacerle preguntas a Dios. Capítulo 38 dice que aparece un gran torbellino. Y este es el desenlace de la historia. Y en ese torbellino estaba la presencia del Altísimo. Y Job se dio cuenta que ahí estaba la presencia del Altísimo. Seguro que se alegró muchísimo, se le olvidó que estaba enfermo. Y dijo: hoy sí, hoy voy a hablar con Dios, cara a cara. Hoy voy a preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Es que Job no deseaba nada más en la vida que estar delante de Dios y decirle: ¿por qué, Señor? Qué actitud la del hombre, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí aparece el Señor en el torbellino. Job estaba en un momento emocionante. ¿Pero qué pasó? Que quien habló fue Dios. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que quien comenzó a hacer las preguntas fue Dios. Aleluya. Fue Dios quien le preguntó a Job. Fue Dios quien se paró delante de él para argumentar. Y le dijo Jehová a Job desde el torbellino: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú vas a contestarme. Así le dijo Dios a Job. Así le dijo el soberano, el altísimo, el creador a la criatura: cíñete los lomos, porque el que hace las preguntas aquí soy yo, y tú vas a responderme. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere hacer, y lo que él hace es bueno. Quien hace las preguntas es Dios. Nosotros no podemos hacer nada que bajar la cabeza. Bajar la cabeza, humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios y decir: Señor, si esta es tu voluntad, ayúdame, dame fuerza, pero no tengo derecho a cuestionar tu voluntad, porque tú eres Dios y yo soy polvo. Y le dice Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién ordenó las medidas de los mares y los aves? ¿Quién extendió sobre los mares cordel? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos y la tierra? Ahí Dios comienza a preguntar y a decirle: no tienes ningún derecho. Yo soy el creador. Yo soy Dios. Entonces Job ya no preguntó. Comenzó una convicción de pecado. El Espíritu Santo comenzó a redarguirlo en una forma espectacular. Porque Dios comenzó a mostrarle a Job toda su grandeza. A decirle que todo lo que hay en los cielos y en la tierra es obra de Él. A decirle a Job que todo lo que existe es porque Él ha querido que exista. Y comenzó a hacerle ver a Job toda su grandeza y maravilla. Y Dios se hizo tan grande que Job se miró cuán pequeño y miserable era. ¿Usted quiere saber cuán grande es? Mire a Dios y va a saber que no es nada. Va a saber que no es polvo. Porque a veces creemos que inventamos el agua caliente. A veces creemos que inventamos la rueda. Pero el que se crea algo, mírese en un espejo, mire a Dios delante de usted y va a darse cuenta que es polvo, que es criatura y que no somos dignos de la misericordia de Dios. Pero porque le plació a Él, porque le dio la gana a Él salvarnos y darnos esta oportunidad grandiosa, es que estamos aquí en esta mañana y glorificamos su nombre. Y alabamos al Altísimo. Así que si alguna vez usted creyó que era grande, que era importante y que tenía la osadía de entrar a la presencia del Altísimo y decirle ¿por qué? Olvídelo. Usted ni yo podemos hacer semejante cosa, excepto bajar la cabeza y decir: Señor, sea tu voluntad. Como lo hizo Jesús en el Getsemaní. No conforme a mi voluntad, oh Dios, sino a tu voluntad. Porque esa debe ser la más cara aspiración de nuestra vida: hacer la voluntad del Altísimo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos y la tierra? Entonces Job vio su pequeñez, vio su miseria, vio quién era en realidad Job. Y eso es lo que quiere Dios que veamos esta mañana.
quiénes somos nosotros. ¿Quién en realidad es el hombre delante de Dios? Dijo Job: me aborrezco y me arrepiento por todo lo que yo he hablado. Es que de oídas te había oído, Dios, pero hoy mis ojos te ven y te contemplan y me doy cuenta de mi error. Hoy me doy cuenta. Y es posible que hoy muchos nos demos cuenta quién es Dios y quién somos nosotros. No nos equivoquemos. Tengamos claro quién es Dios y quién somos nosotros. Me aborrezco, me detesto a mí mismo. Yo mismo me da pena de esta situación, pero me arrepiento en polvo y en ceniza. Y es ahí cuando Job llega a entender la soberanía, la omnipotencia de un Dios que controla todo sobre la faz de la tierra. Aleluya. Y entonces respondió esto: y aconteció que después de que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaréis 7 becerros y vais a ir donde Job, para que él haga un sacrificio por vosotros. Y lo hicieron. Y Job fue restablecido por Dios 2 veces más de lo que tenía anteriormente. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Dios no es injusto para olvidarse de nuestra integridad y de nuestra justicia. Nuestra integridad y nuestra justicia tiene un testigo a veces secreto, pero nuestros crímenes y pecados ocultos también tienen un testigo, y ese es Dios. Y aquí tenemos a Job restaurado. Conclusiones. Número 1, Dios es soberano. Esa es la primera conclusión. Deben quedar bien claro en nuestras mentes, bien fincada en nuestro corazón, que cuando salgamos de aquí tengamos eso claro. Dios es soberano. Y soberanía es la potestad que tiene una persona para hacer conforme a su voluntad. Usted no puede hacer conforme a su voluntad. Yo no puedo hacer lo que quiero, ni ir donde quiero. Yo voy donde el Señor me guíe o donde Satanás me guíe, pero no donde yo guíe. Mi voluntad está al servicio o de Dios o de Satanás. No hay alternativa, hay 2 señores. Nadie es libre. O estamos bajo el yugo de Satanás o bajo el yugo de Dios. Yo prefiero estar bajo el yugo de Dios. Dios es soberano. Dios controla todo. Todo está bajo su control, aún las obras de Satanás. Y Satanás no tiene más poder que el que Dios le ha dado. Eso trae paz a mi alma, porque la historia del hombre no depende de los militares o de los políticos. No depende de los hombres. Todo depende de Dios. Él comenzó la historia, Él pondrá punto final a la historia. Todo lo que pasa en este planeta está bajo control. Lo controla Dios. Y nosotros somos su iglesia, somos su pueblo, somos la sal de este mundo. Y estamos bajo el control de Dios. Él reina y gobierna en nuestros corazones por la fe. Él es soberano, el único que puede hacer lo que le da la gana. Nadie más que Él. El único que puede hacer lo que quiere. Nadie más que Él. Esa es la primera conclusión. Dios es soberano. 2. Dios demostró a Satanás que es un mentiroso. Aleluya. Padre de mentira, dice Juan capítulo 8. Le ha demostrado en su cara que es un farsante, que lo que él dice es una patraña, que lo que él dice no sirve para nada. Él había dicho, Satanás había dicho, que Job temía a Dios por dinero. No, señores, nosotros no amamos a Dios por dinero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros.
porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si tememos a Dios de balde. Satanás le fue probado que es un mentiroso. Le dijo: te teme porque tienes salud, te teme porque lo tienes en bonanza con una gran reputación. Y Dios en todo este episodio, en este drama, le demostró que es un embustero y un mentiroso, porque los cristianos amamos a Dios, no importa que estemos en el lecho de enfermedad, no importa que nos estemos consumiendo de un cáncer, no importa que Dios en su soberanía haya permitido algo trágico, entre comillas, para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les son a bien. Y Satanás fue humillado al final, fue derrotado una vez más por Dios y salió como un embustero, como un mentiroso, porque Job retuvo su integridad y nos demostró a nosotros que sí tememos a Dios de balde. Y el que condiciona el amor a Dios a las circunstancias de la vida, el tal sea un anatema. Definitivamente. Porque Dios no condicionó su vida misma, sino que Él mismo se entregó por amor a nosotros, sin reservas, totalmente, para que nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna. No tengo derecho a condicionar mi fe, no tengo derecho a condicionar mi integridad, si temo a Dios de balde. Glorificado sea el nombre de Dios. Dios demostró que Satanás es un mentiroso. Y la conclusión más importante, quizás la número 3, es que nosotros los cristianos no andamos por vista. Aleluya. Lo que se mira no sirve. Lo que yo veo no honra a Dios. Lo que yo no veo, lo que yo creo, eso honra a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que a Él se allegan crean que les hay, porque Él es el galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si creyereis, vamos a ver la gloria de Dios. Los cristianos andamos por fe, no por vista. Y aquí está el ejemplo de un hombre que nos da cátedra de lo que significa andar por fe. En circunstancias adversas y difíciles, en circunstancias oscuras y tenebrosas, Job hizo todo un recorrido por un drama extraordinario, pero al final fue más que vencedor, fue más que victorioso. Y Dios retribuyó su justicia, devolviéndole el doble de lo que tenía, porque Dios no es injusto, porque Dios no va a actuar más allá de lo que nosotros merecemos. Él va a darnos siempre conforme a nuestras obras, porque este es un Dios de justicia. Aquí vemos a un hombre de fe, y creo que esa es la lección, una de las lecciones claves de todo este mensaje. La fe de un hombre que no estuvo condicionada a circunstancias. Una fe sencilla, una fe clara, una fe probada por fuego. ¿Por qué sufren los justos? Y quizás ahora ustedes y yo tengamos una respuesta. ¿Por qué sufren los justos? Pónganse de pie, vamos a orar esta mañana.